Buenos días, profesor. En esta oportunidad vamos a exponer la lectura de sus respectivas soluciones. La parte 2 del trabajo grupal. Nuestro grupo está formado por Sebastián Arias, Brian Chivigorri y quienes habla Estefano Díaz. La lectura número 1, para empezar, habla del debate del calentamiento global y el área del hielo del Ártico con respecto a los años. Aquí tenemos la gráfica del hielo, el área del hielo en el Ártico, de kilómetros, con respecto a los años, que va de 1950 hasta el 2050. Vemos que la gráfica va decayendo. Aquí tenemos otro gráfico que es de una encuesta entre democráticos, independientes y republicanos, de que si existe un hecho científico de que se esté dando el calentamiento global. También vemos que va decayendo. El gráfico va desde el 2006 hasta el 2009. Bueno, a continuación pasaremos a la resolución de los problemas. Tenemos la parte de atrás. En la pregunta número 1 nos piden hallar una ecuación lineal que modele el gráfico número 1 sobre el hielo, el área en el hielo del Ártico. Tenemos dos puntos, 1950.8,2 y B 2006.5,2. Hallando la ecuación de la recta, llegamos a que la ecuación sería menos 3 sobre 56x más 107,46. Menos 3 sobre 56 sería la pendiente. En la pregunta número 2 nos piden también hallar una ecuación lineal que modele el gráfico número 2 sobre la encuesta a los democráticos, a los independientes y a los republicanos. También tenemos dos puntos, A y B, 2016.91 y B 2009.75. La pendiente aquí sería menos 16 sobre 3. Hallando la ecuación, llegaríamos a menos 16 sobre 3x más 10.729,6. Ahora, en el caso de los independientes, tenemos también dos puntos, A 2006.79 y B 2009.54. La pendiente sería menos 25 tercios. Hallando el no procediendo a resolver, haríamos que la ecuación sería menos 25 sobre 3x más 16.795,6. Ahora, en el caso de los republicanos, de igual manera tenemos dos puntos, A y el otro. La pendiente sería M es igual a menos 23 sobre 3. La ecuación de la recta sería menos 23 sobre 3x más 15.438,3. En la pregunta número 3 nos piden en qué año el área desde 1950 a 1935 sería en qué año la mitad de hielo de 1950 a 1935. Nos piden hallar eso. En razón de la fórmula que hayamos aquí, llegaríamos a que el año sería aproximadamente en el 2026. Bueno, la última pregunta nos piden del gráfico número 2 hallar cuándo ya los democráticos, los republicanos y los independientes ya no creerían que existe una prueba científica que corrobore que existe el calentamiento global. En el caso de los democráticos sería en el año 2023,06 y de los independientes sería en el 2015,48 y para finalizar en los republicanos sería en el año 2013,69. Bueno, pasaremos al texto número 2. Bueno, hoy me tocó realizar el texto número 2, que es Estimating Your Home's Carbon Footprint. La primera pregunta es graficar los datos en esta tabla con P y K, que viene siendo el eje X, P, que es kilowatts por hora, y en el eje Y, que es K, con kilogramos de dióxido de carbono. Luego en la 2, ¿cuál es la razón de cambio? La razón de cambio se representaría como diferencial de K sobre diferencial de P, que es 800 menos 600 sobre 1100 menos 700. Y al final sale como por cada kilogramo de dióxido de carbono aumenta 2
kilowatts por hora. En el problema número 3, ¿cuál es la ecuación lineal que describe los puntos? En la ecuación lineal es como ax más b es igual a y. Y en el gráfico se representaría como ap más b es igual a k. Agarramos 2, de 700a más b es igual a 600 y 800a más b es igual a 650. Lo restamos hacia arriba y viendo siendo 100a es igual a 50, a siendo igual a 1 medio. Reemplazando sería 400 más b es igual a 750. Entonces b llegaría a ser 250. Y en la ecuación del gráfico es 1 medio de p más 250 es igual a k. En el número 4, calcular el valor de k cuando p es 0. Al p se le da el valor de 0 y todo esto viene siendo 0 porque está multiplicado. Más 250 es igual a k. Y k cuando p vale 0 sale 250. Bueno, ahora empezando con la resolución de los ABP, vamos a saber el texto número 3, que es explorando los inicios del universo. La primera pregunta que se nos plantea es completar la tabla, esta de acá, sabiendo que la velocidad es igual a una constante que es 1000 por un z, y donde z es como lo conocen como red shift. Bueno, entonces solo utilizando lo de rojo va a ser los datos que ya se nos dan, y reemplazando en la fórmula completamos esta tabla. Es una simple operación solo dividiendo. En la segunda pregunta nos plantean que desarrollamos una ecuación lineal que permite la separación entre dos galaxias. Si la separación inicial era de 50.000 años luz y ahora es de 2.200.000 años luz. Sabiendo que hay un factor que es el 1 más z, que por ejemplo si antes la separación entre dos galaxias era de 1 millón de años luz, ahora sería de 1 más z millones de años luz. Entonces, sabiendo eso, la separación sería igual a la separación inicial. La separación de ahora sería igual a la separación inicial, que es 50.000 años luz, por este factor que es 1 más z. Nos dan que la separación ahora es de 2,2 millones, lo dejamos acá, y despejando z nos sale que z es igual a 43. En el problema número 3 tenemos que hallar la temperatura del universo cuando z es igual a 100. Sabiendo que nos dan esta fórmula, que la temperatura va a ser igual a 2,72 por 1 más z menos 2,72 grados Celsius. Entonces solo reemplazamos la temperatura del universo sería igual a esta, reemplaza la fórmula y z lo reemplaza por 100. Operando esto nos sale 275 grados Celsius menos 273, da como resultado 2 grados Celsius. Ahora, de la pregunta número 3, la parte B nos dice en qué z la temperatura del universo alcanzará la temperatura de la superficie solar, que es igual a 5500 grados Celsius. Entonces esa temperatura acá la representamos en esta parte, y utilizando la misma fórmula solo despejamos z, la cual nos sale que es 2121. Finalmente vamos a terminar con la pregunta número 4, donde nos hablan de una galaxia UDJ 24 y nos preguntan acerca de esta galaxia cuánto tiempo le ha tomado la luz para llegar a la Tierra de esta galaxia. Entonces sabiendo esta fórmula de acá y sabiendo que z es igual a 11,19, lo reemplazamos acá. Entonces el tiempo que se ha demorado va a ser igual a esto de acá, más 81,2 por z, que sabemos que vale 11,9. Bueno, como resultado tendríamos 13.400 millones de años. Y para concluir esta exposición, la pregunta de que dice ¿qué tan pronto después del Big Bang la luz de esta galaxia comienza? Sabiendo que el inicio del universo fue hace
13.170 millones de luz. Solo restamos esto de acá, que sería el inicio del universo menos el tiempo que nos salió en el primer ejercicio, el punto número A, y restamos, nos sale como resultado 209 millones de años luz. Esto quiere decir que esto de acá, esta luz, se inició 290 años luz después de que ocurrió el Big Bang. Gracias. Escolar obligatoria. Esto estamos hablando del caso de Estados Unidos y la pregunta 1 me pide tabular el número acumulado de los estados en la asistencia obligatoria. Y acá está el número acumulado en el tabulado. Y en la 2 nos dice, examina el gráfico de dispersión de los datos en tarea 1. ¿Usted cree que un modelo logístico es apropiado? El modelo, bueno, primero vemos el modelo exponencial y vemos que no, porque tiende a ser un infinito. Y en el texto, no, y en el tablero de datos sí llega a ser, y es más exacto, como lo vemos ahora. Bien. Para continuar con la exposición, la pregunta número 5 nos habla acerca de los estados del sur y nos piden, y del norte, nos piden tabular estos de acá, y con la ayuda de Excel lo hacemos. Aquí está la tablita ya tabulado estados del sur, norte, oeste y el sur. Pueden aplicar en estos gráficos. Luego, para la pregunta número 6, nos piden crear un diagrama de dispersión para dos conjuntos de la tarea 5, la que acabamos de hacer. Este es el primero y, como podemos apreciar, no es exacto, así que no sería el correcto para este tipo de ocasión. No sería el correcto porque hay como puntos donde no se llega a cumplir lo que vemos anteriormente. Por lo que utilizando este gráfico podemos ver que sería el más correcto para el caso que nos ha planteado. Y bueno, la pregunta número 8 nos dice acerca de qué conocimiento histórico pudo haber sido responsable de la demora de que estados como del norte y del oeste se tardaran mucho. Lo que pasa es que por esas épocas habían elecciones y eso pudo ser uno de los motivos principales, ya que las leyes que se daban en ese gobierno, En la pregunta número 9 nos dice cómo reducir el impacto. Y en el impacto tenemos el intervalo, pero son más largos y viene siendo un cuadro estadístico más exacto, como se muestra aquí. Ya. Y se muestra un gráfico estadístico un poco más exacto que el anterior, ya que sus intervalos son mayores. Y ese es el modelo logístico. Bueno, esta es la parte 2, texto 5, que es así fue un modelo for atmospheric dioxide. En el gráfico tenemos en el eje X en años de 1960 a 2010 y de 320 a 380 partes por millón. Y este viene siendo el gráfico que viene siendo lineal. En la 1 te preguntan cuáles son las y su medida de carbono. En fuentes de carbono tenemos vegetación que viene siendo 119,6 en océanos, 88, actividad humana 6,3 y cambio de suelo 1,7. Y los sumideros de carbono que absorben es vegetación menos 120, océanos menos 90 y cambio de suelo menos 1,9. Y haciendo la ecuación diferencial que nos piden en la parte 2 con respecto al tiempo es 3,7 por cada año. Yendo al ejercicio 3 es cuánto carbono se produce, carbono que se produce en 2005 son 730 gigatoneladas. El carbono en T es una ecuación lineal que viene a ser 3,7 toneladas más A. Y ahora tenemos que calcular el A, que es 730 es igual a 3,7 por 2005 más A. A viene a ser menos 6.688,5 de carbono.
Son 44 gigatoneladas. En cada 44 gigatoneladas de dióxido de carbono tenemos 12 gigatoneladas de carbono. O sea, lo podemos representar así: 44 sobre 12 es igual a 3,67. Y 3,67 es el carbono. Para pasar a dióxido de carbono en tiempo, lo multiplicamos por 3,67, esta ecuación lineal, que viene a ser dióxido de carbono en tiempo. Versión de tiempo es 13,58 T menos 24.546,8 dióxido de carbono. La 4 es cantidad de carbono, te piden la cantidad de carbono en el año 2050. En el año 2050, el carbono en el año 2050 es 3,7 por 2050 menos 6.668,5, como lo vimos en la ecuación anterior. Y viene a ser la respuesta 896,5 gigatoneladas de carbono. El problema 5 es dióxido de carbono, que hay actualmente es 384 partes por millón. Y el dióxido de carbono en el año 2050, en el que vamos a tener, va a ser dióxido de carbono en T, que va a ser 2050, es 13,58 por 2050 menos 24.546,8 dióxido de carbono. Y nos resulta que el dióxido de carbono en el 2050 va a ser 3.292,2 gigatoneladas de dióxido de carbono, que va a ser mucho mayor a lo que tenemos actualmente. Y el cambio neto en el problema 2, que nos piden en el ejercicio 6, es 3,7 multiplicado por 44, que son de dióxido de carbono, sobre 12. Y nos sale 11,36, que viene a ser casi equivalente a 11, que a mayor que 11. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la solución de los proyectos de aplicación. En este caso vamos a hacer el número 1, que es la construcción de una montaña rusa. Nos dan la gráfica de lo que sería la primera subida y la primera bajada de la montaña rusa. Y bueno, en esta gráfica nos dan dos puntos también: el punto P, que se encuentra en el eje de coordenadas 0,0, y el punto Q, que se encuentra, que tiene como de separación entre P, Q y 100. Entonces el Q está en un 5 mal. También nos dan la pendiente de la recta tangente que pasaría por este punto P, la cual tendría como pendiente 0,8, y para este caso su pendiente será menos 1,6. Después nos dicen que la ecuación de esta parábola sería, o de esta gráfica, que parece una parábola, sería un x cuadrado más un bx más un 0. Lo primero que hacemos es reemplazar en el 0,0 y nos damos cuenta que c es igual a 0. Luego, para hallar la ecuación de cada una de estas rectas tangentes para los respectivos puntos, lo que hacemos es derivar esto. La derivada sería 2ax más b, y reemplazamos. Si la pendiente para el punto P es 0,8 acá, el x es 0 porque se encuentra en el, como dije, en el 0,0, y haciendo operaciones, b nos sale 0,8. Para el segundo caso lo mismo, la pendiente es menos 1,6, el x es 100, y bueno, el b ya la conocemos que es 0,8. Lo reemplazamos y encontramos el valor de a, que es menos 0,012. Una vez que tenemos los valores de a y b, lo reemplazamos en la ecuación. Entonces la ecuación nos queda menos 0,012 x cuadrado más 0,8x. Luego nos piden hallar la ecuación de cada recta. Nosotros sabemos que la ecuación de la recta es un y es igual a su pendiente por x más un b,1 si es que inicia otro punto, pero para la primera inicia de 0,0. Entonces no habría ese b sub 1. Entonces simplemente la ecuación sería y es igual a un 0,8 por x. Para la recta 2, que estaría ubicada en el punto Q, reemplazando el valor de 100 acá, hallamos que es menos 40, y bueno, la pendiente tenemos que es menos 1,6, el x es 100, y el b despejando nos sale que es 120. Eso quiere decir que su ecuación sería la pendiente menos 1,6 por x más 120, que encontramos que es esta altura. Luego, por último, 120. Eso quiere decir que su ecuación sería la pendiente menos 1,6 por x más 120, que encontramos que es esta altura.
Luego, por último, nos piden hallar cuánto es la diferencia de altitud entre los puntos, entre P y Q. Y como podemos ver acá, este empieza de 0,0 aproximadamente nada, y acá 120. Entonces, este punto de acá sería el menos 120. Menos 120. Y como solo nos piden la diferencia, bueno, sería como el valor absoluto, son 120 metros. Eso sería todo. Ya bueno, ahora vamos a resolver lo que son proyectos de aplicación. Este es de la página 208 del libro de Stewart. Y lo que nos plantea es acerca de dónde debería un piloto iniciar el aterrizaje. Entonces nos ponen algunas restricciones, ¿no? Donde la altura del crucero es h cuando se inicia el descenso. O sea, en esta gráfica se puede apreciar eso. Y a una distancia L del punto de la pista, ¿no? Donde va a aterrizar. Este es L. Ya, segunda restricción que nos dan es que el piloto debe mantener una rapidez horizontal constante V a todo lo largo del descenso. Ya. Y la tercera es que el valor absoluto de la aceleración vertical no debe sobrepasar una constante K, la cual es mucho menor que la gravedad. Ya. Lo primero que se nos dice es hacer una ecuación cúbica que represente el trayecto que va a realizar el avión y que satisfaga todas las condiciones que se nos ha planteado inicialmente. De la segunda condición, donde nos decían de que en el eje horizontal siempre va a haber una velocidad v que es constante, podemos sacar que x, que va a ser el desplazamiento, va a ser igual a la velocidad por tiempo, porque la velocidad es constante y bueno, lo único que va a variar es el tiempo. Entonces vamos a despejar, vamos a hallar la ecuación de la altura en función al tiempo. Para eso este x lo vamos a reemplazar por vt. Reemplazamos todo en la ecuación. Luego, sacando la primera derivada, vamos a hallar lo que sería el valor de la velocidad en función del tiempo que está. Y después, la segunda derivada de esto de acá sería la aceleración. Y sabemos por dato que esto es menor o igual que una constante k. Ya, esto de acá lo usaremos para resolver el problema número 2. Ya, pero para crear esta ecuación de acá, primero usando la gráfica, vamos a reemplazar en el punto 0,0. Si reemplazamos en este punto, en la ecuación, nos damos con la sorpresa de que d igual a 0. Entonces ya tenemos una constante que d es igual a 0. Luego, si derivamos esto de acá, nos sale esta ecuación de acá, y si reemplazamos en el punto 0,0, también va a tener que salir 0 esto, reemplazando x igual a 0, y esto es 0, entonces c es igual a 0. C es igual a 0. Entonces vemos que acá el c no hay y d tampoco no hay, solo nos queda a y b. Pero si nosotros tomamos, esta es la derivada que vendría a ser la pendiente, y tomamos en este punto que es el L, H, la pendiente sería 0. Entonces 0 es igual a, reemplazando L en vez de x, 3a L cuadrado más 2bl. Ya no ponemos c porque c vale 0. Ahora, en la ecuación principal, que es esta acá, tenemos que c no de 0 y de 0. Si tomamos el punto LH, o sea, reemplazamos h sería igual a L cubo más BL cuadrado. Con estas dos ecuaciones de acá, con esta de acá y esta de acá, vamos a encontrar a B y A en función de h y L. Despejando estas ecuaciones nos damos cuenta que B es igual a 3h sobre L cuadrado y A es igual a menos 2h L cubo. Ya sabiendo el valor de estas constantes en función de h y L, lo reemplazamos en la ecuación y nos queda esta, la cual sería lo que nos pedía inicialmente. Ahora, para la resolución de la pregunta 2, la cual nos dice que tenemos que demostrar esto acá, que 6hv cuadrado entre L cuadrado es menor o igual que k. Nos acordamos de esta ecuación que habíamos hecho en la primera parte, donde la segunda derivada de h en función de t es 6av cuadrado por t más 2bv cuadrado, donde todo esto es menor que k.
Y ya como ya sabemos los valores de A y de B, reemplazamos respectivamente y nos queda esto, ¿no? Es que esto es igual a menos 12 hv cubo por t sobre l cubo más 6 h por v cuadrado sobre l cuadrado, donde v es la velocidad constante, la altura, bueno, nos dan así que es un dato, y el tiempo es lo único que varía. Y si nos damos cuenta en esta ecuación, si el t aumenta, esto de acá disminuye, pero si el t es 0, esto alcanza su máximo valor, el cual sería solo esto. Entonces, si esto no existe, si esto no está, ¿qué es esto? Entonces queda demostrado lo que se nos decía inicialmente que queremos demostrar con estos ejemplos. Ya. Ahora, para el problema número 3, nos dan como dato que nos dan como datos de que el avión se encuentra a 35.000 pies, lo cual equivale a 6,65 millas. Tiene una aceleración que es de 860 millas por hora cuadrada y su velocidad de 300 millas por hora. Nos piden hallar la distancia a la que se encuentra el avión del aeropuerto. Entonces, reemplazando en esta fórmula de acá, donde la aceleración es 360, 6 hasta acá, la altura es 6,65 millas por la velocidad que es 300 millas al cuadrado y sobre L cuadrado, que es lo que tenemos allá. Despejando nos sale que L equivale a 74,6 millas. Y con esto damos fin a la resolución de este problema. Gracias.